Se llama revelación universal todo lo que Dios, en su infinita misericordia, preocupado por nuestra felicidad, nos reveló de sí mismo, de nosotros, acerca de por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, y principalmente de lo que nosotros debemos saber para encontrar la auténtica felicidad, que es absoluta allá en el cielo, y la auténtica felicidad que es relativa aquí en la tierra. Dios, por su infinita misericordia, como digo, nos da toda esta información que necesitamos para ser felices. Esto es lo que se llama la revelación universal o la revelación pública, que también se conoce con el nombre de depósito de la fe, porque la Iglesia tiene toda esa información en depósito en el magisterio oficial de la Iglesia. A diferencia de la revelación universal, hay también unas que se llaman las revelaciones privadas. Las revelaciones privadas, cuando son auténticas, son algunas manifestaciones del cielo, pueden ser de Dios, de la Virgen, de los ángeles, de los santos, que buscan la conversión de las personas que están alejadas de la fe. Y Dios las permite precisamente para eso, para que las personas que van por el camino de la perdición, porque probablemente están caminando en el pecado, se salven y ojalá también se santifiquen. El primer paso es la conversión, y para eso Dios permite estas revelaciones privadas. Pero además de las revelaciones privadas auténticas, hay muchas llamadas revelaciones privadas que son falsas, que no son auténticas, que no son de Dios, que no son de los ángeles, que no son de los santos, que no son de la Virgen. Muchas veces el mismo demonio hace pasar por auténticas revelaciones suyas, y a veces la imaginación o el fervor exagerado de algunas personas les hace creer que están recibiendo revelaciones privadas, que no lo son. Por eso la Iglesia Católica, que es muy seria en estos casos, estudia muchas de estas revelaciones para verificar si son auténticas o no. Se toma su tiempo, analiza las circunstancias, analiza las personas, etc., y luego determina si son auténticas o no. Quiero dejar claro que cuando la Iglesia determina que esas revelaciones son auténticas, lo único que está diciendo es que el contenido del mensaje de esas revelaciones no se sale del contenido de la revelación universal. Es decir, que está dentro de la información que Dios nos dio. Y por lo tanto, nos está diciendo que en esa revelación privada no hay nada nuevo. Por eso, en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que a la Iglesia, al autenticar como verdadera una revelación, no nos está diciendo nada nuevo, y no debemos tomar eso sino como probable, y que no debemos utilizar eso para las predicaciones ni para la argumentación en los temas de la fe. Por eso, una vez que la persona está convertida, una vez que la persona ya está dentro del seno de la Iglesia, ya se confesó, ya limpió su alma, lo que debe hacer es empezar a estudiar esta revelación universal. Comienza por el catecismo, sigue por la Biblia, después el derecho canónico y después los demás documentos oficiales de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. Y así se forma doctrinalmente. Además va conociendo la espiritualidad oficial de la Iglesia y va comenzando a introducirse en los caminos de la oración y de la unión con Dios para alcanzar esa absoluta felicidad allá en el cielo. Y por eso no le atrae ponerse a leer o a ver videos sobre revelaciones privadas. Primero, porque no sabe si la Iglesia las va a aprobar o no más adelante, porque correría el riesgo
de que después la iglesia no los apruebe y que eso no sea verdaderamente auténtico. Y en segundo lugar, porque ya no necesita de la conversión. Sabe que estas revelaciones privadas Dios las suscita para convertir a las personas. Y por eso concentra todas sus energías en el estudio de la fe, en el estudio de la revelación universal que le granjeará la felicidad